Hola, sean todas y todos bienvenidos a esta que es la clase 8 de quinto básico, asignatura matemáticas. Y bueno, el profesor Iván Osorio, ya me conoce. Bueno, entonces primero saludarlos a todas y a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, para comenzar, eh, recordarles que ya está disponible eh, la plataforma Classroom, para que ahí puedan ir viendo todas las clases que se van a ir subiendo. Y si tienen dudas, recuerden que en el mismo Classroom ustedes pueden dejar comentarios de cada clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? De que nosotros podamos conversar a través de Classroom y poder ahí realizar, o sea, que ahí ustedes puedan plantear todas las dudas que tengan sobre las guías o sobre los ejercicios que se realicen en cada uno de los libros, en el libro de ejercicios, ¿no es cierto? Eh, entonces, también quiero recordarles que en este caso, eh, nosotros vamos a intentar realizar videoconferencia al final de cada clase, en el horario que corresponde, con el objetivo de tener un feedback entre estudiantes, ustedes y yo. El feedback se refiere a que conversemos, a que tengamos retroalimentación entre nosotros. Entonces, para esto, yo voy a colocar en Classroom la fecha para que podamos realizar esto, y, o sea, intentarlo primero y ver si se puede o no. Y si se puede, ahí ver qué tal funciona la clase en esa parte. Y en esa parte serían como 5 minutos solamente para resolver cualquier duda que tengan respecto a esa clase, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo primero de la clase es demostrar que comprende la división con dividendos de 3 dígitos y divisores de un dígito, que sería el mismo objetivo que hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades? Primero, recordar que en la clase anterior ustedes trabajaron con la página 44 y 45, que era de división, ¿no es cierto? Ahí ustedes tenían que hacer algunas divisiones, ¿no es cierto? Y ahora van a tener que realizar desde la página desde la 20 a la 23. Pero ojo, que ahora corresponde al cuaderno de actividades, no al libro de clase. Entonces, primero, recordemos que el cuaderno de actividades es este que está acá. Tiene ahí en la parte de arriba eh, un rectángulo amarillo que dice cuaderno de actividad. Entonces, este es el que tienen que utilizar ustedes el día de hoy, ¿ya? Y en este cuaderno tienen que resolver entonces cuáles páginas desde la 20 a la 23. Entonces, ¿qué va a haber en esas páginas? También va a haber lo mismo, calcular divisiones, cocientes. Entonces, para eso vamos hoy día también a recordar en qué funcionaba, o sea, cómo funcionaba la división, ¿ya? Pero entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a ver que, como dice acá, recordemos, para calcular cocientes podemos recurrir al algoritmo de la división. Entonces primero, ¿se acuerdan de cómo era el algoritmo de la división? Entonces, si alguien me dice que no, vamos a, le hacemos clic, miren esto qué bonito, le hago clic y está el algoritmo de la división acá. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces dice, para recordar el algoritmo de la división. Entonces dice, me pregunto cuántas veces cabe el divisor en la primera cifra del dividendo y así sucesivamente. Entonces en eso consiste el algoritmo. Voy a hacer un ejemplo. Entonces tengo, bueno, acá los números se corrieron, lamentablemente, pero piensen que el 32 va justo abajo del 45, el 2 va justo abajo, esto sí está igual, pero esto va corrido un poco más hacia allá, ¿ya? Entonces, tengo 345 dividido en 4, ¿ya? Entonces lo primero, ¿qué hago? Como dice acá, me pregunto cuántas veces cabe el divisor en la primera cifra del dividendo. Entonces el 4, ¿cabe en la primera cifra del dividendo? ¿Cabe el 4 en el 3? O sea, si yo pongo el 3 y yo pongo el 4 encima de él, por ejemplo, con los dedos, ¿ya? Puedo hacer calzar a justo 3 dedos, ¿no es cierto? Pero me va a sobrar uno. Entonces siempre tengo que yo ir viendo eso. ¿Cuántas veces me va a calzar? Y si me calza o no, y si me sobra. Entonces si fuera 3, ahí como yo dije, ahí sería, me sobraría una vez y me sobraría uno si fuera 3. En 4. Pero estamos haciendo al revés. Pero estamos preguntando cuántas veces cabe el 4 en el 3, no el 3 en el 4. Entonces el 4, ¿me cabe en el 3? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como no me cabe, acá no dice cómo hay que hacerlo, pero en el caso en el algoritmo, cuando el divisor no me cabe en el dividendo, voy a considerar la siguiente cifra. En este caso consideraría al 4 también. Entonces ahora en vez de considerar solo al 3, considero al 34. Y ahora el 4. Pero me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿El 4 me cabe en el 34? Sí. ¿Y cuántas veces me cabe? 8. ¿Por qué? Porque 4 por 8 es 32. Y si lo resto con 34, 34 menos 32, siempre tengo que hacer esto. Tengo que restar. Entonces 34 menos 32, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? Entonces este va a ser el primer resto de la división. 2.
Y el primer cociente, el primer resultado va a ser 8, ¿ya? Entonces ahora, como no se ha acabado los números del divisor, tengo que seguir dividiendo. Entonces ahora con este 2, entonces ahora en vez de considerar el 5 tengo que considerar el 2, ¿ya? Que fue el resto, ¿ya? Entonces el 4, ¿me cabe en el 2, que es el resto? No, no me cabe, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, bajo el siguiente número, el siguiente divisor, que sería 5, y me lo pongo al lado del 2, entonces me caería 25. Entonces ahora vuelvo a preguntarme lo mismo, ¿el 4 me cabe en el 25? Sí. ¿Cuántas veces? 6. ¿Por qué? Porque 4 por 6, ¿cuánto es? 24. Entonces ahora vuelvo a hacer lo mismo, resto el 25 con el 24 para saber cuál es el resto. Sería 1, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resto final entonces? 1. ¿Cuál es el resultado de dividir 345 en 4? 86. ¿Ya? Entonces, ahora sí, volvamos a... Disculpen que... Aquí... Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, continuamos. Podríamos recurrir al algoritmo de la división, que ya lo vimos, o podemos utilizar bloques unidad o bloques multibase para encontrar la respuesta. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice, calcular a 23 dividido en 5 utilizando bloques unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, represento el dividendo con los bloques unidad. Como voy a dividir en 5, representaría el 23 con 5 bloques en cada columna. Entonces acá tenemos al 23 representado solamente con bloques unidad. Entonces, cada bloque me representa una unidad. Entonces, ¿cuántos bloques deberían tener en total? 23. Sería 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4 son 20. Ahí está. Y más 1, 2, 3. O sea, ahí tenemos los 23. ¿No es cierto? Entonces, ojo, que yo aquí representé al 23 con 5 bloques en cada columna. Entonces acá, recuerden que la columna viene de columna vertebral, la parte vertical. ¿Ya? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 5 en cada columna. ¿Ya? Entonces tengo 5, 10, 15, 20, 21, 22 y 23. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué viene? Voy a agrupar considerando 5 bloques en cada grupo. Entonces tengo un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos y me sobra esos 3. Entonces, así me voy a dar cuenta de que ¿cuál es el resultado? 4. ¿Por qué? Porque voy a formar 4 grupos. ¿Y cuál es el resto? Es 3. ¿Por qué? Porque es lo que me sobra, ¿ya? Entonces, si yo divido al 23 en 5, ¿cuál es el resultado? 4. ¿Por qué? Porque voy a formar 4 grupos. ¿Y cuál es el resto? 3. ¿Por qué? Porque es lo que me sobró. ¿Por qué? Porque no puedo con estos 3, no puedo formar un grupo de 5, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Entonces, luego voy a calcular vamos a ver este otro ejemplo. Quisiera calcular 135 dividido en 6 utilizando bloques multibase. Entonces primero, me presento el dividendo con los bloques multibase de unidad y decena, ambos en orden vertical. ¿Ya? Entonces acá hice eso. Entonces, primero represento el dividendo utilizando unidad de decena. Entonces tengo 135. ¿Cuántas unidades tengo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas decenas tengo? Ojo, que acá tendría solamente 3. Tendría una centena. Pero acá solamente voy a utilizar unidades y decenas. Por lo tanto, como no voy a utilizar centenas, voy a solamente fijarme en estos dos números, que sería 13. Entonces, ¿cuántas decenas tengo? 13 decenas en total. Entonces las voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y ahí están las 13. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Agrupo partiendo por las decenas. Si agrupo considerando que debo tener 6 grupos, como tengo que dividir en 6, cada uno va a tener 2 decenas. Y me sobraría una decena, la cual divido en 10 unidades, conservando las otras unidades. Entonces, primero, tengo acá las decenas que tenía al principio, ¿ya? Entonces las voy a agrupar así, considerando que voy a tener que hacer 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos elementos tiene cada grupo? 2, ¿ya? Entonces ahí lo tengo, 2, ¿ya? Y me va a sobrar 1, que esto no lo puedo agrupar, ¿no es cierto? Entonces, como no lo puedo agrupar, lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque recordemos que una decena es lo mismo que 10 unidades, ¿ya? Y acá están las otras unidades que sobraron, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer con todas estas unidades que me sobran, voy a hacer ¿cuántos grupos? 6 grupos. Y ver cuántas unidades tiene cada grupo. Y luego si es que me sobra algo, ese va a ser el resto, ¿ya? Entonces, como dije, vamos a hacer eso. Dividimos todas las unidades sobrantes con 6 unidades por grupo. Entonces acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 grupos. ¿Y cada grupo cuánto va a tener? Aquí lo representé en verde.
cada grupo va a tener acá, como se ve, 2 unidades y 2 decenas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el cociente? El resultado de la división va a ser 22, ¿no es cierto? Ahí está, 22. ¿Cuál es el resto? Es 3, que corresponde a las 3 unidades que nos sobraron, ¿no es cierto? Entonces, acá estaría incorrecto esto. Serían dos grupos, no dos grupos de 6, son 6 al revés, son 6 grupos de 2. 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, y cada uno va a tener 2 unidades y 2 decenas, ¿ya? Y me van a sobrar, como dice acá, 3 unidades, ¿ya? Entonces por eso ese sería el resultado, 22 y el resto es 3, ¿ya? Que es lo que me sobra. Entonces, para terminar, en esta parte, si se dan cuenta, este número sigue siendo el mismo representado, que es, recordemos que es el 135. Entonces podemos volver a multiplicar, o sea, perdón, a sumar. Sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Entonces aquí tendríamos 120. 2, 4, 6, 8, 10, 130 y 1, 132, 133, 134, 135. Entonces, acá simplemente está el mismo número, 135, ya lo conté. Pero está representado de tal manera que yo lo divido en grupos. ¿Cuántos grupos? 6 grupos. Cada grupo, ¿cuántos elementos tiene? 22 elementos. Y el resto me va a dar 3. Entonces eso sería 135 dividido en 6. Representado con bloques multiversos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un último ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a utilizar el algoritmo, ¿ya? Y esto es un problema con cociente, ¿ya? No es lo mismo que el anterior. Acá solamente era dividir dos números. Pero acá lo vamos a hacer con un problema, ¿ya? Con un problema en contexto, ¿ya? Entonces dice, Marcela vende y distribuye pan a sus vecinos. Ella los conoce por lo que sabe que debe hacer 170 panes en total, ¿ya? Sobrando 2 panes para ella. Entonces ella sabe que de estos 170 van a ser solamente 168 para sus vecinos y le van a sobrar 2 panes, ¿ya? Entonces dice, si cada vecino pide 4 panes en su bolsa, ¿cuántas bolsas se necesitarán? Entonces, la idea es que Marcela quiere saber cuántas bolsas va a necesitar para estos 170 panes. Entonces, primero, para ver aquí está la respuesta, ¿ya? Pero primero, pensemos lo siguiente. Hagamos un ejemplo mucho más simple. Entonces, supongamos que Marcela hizo 8 panes y los va a distribuir a esos 8 panes para 2 personas, ¿ya? Entonces vamos a suponer lo mismo, que cada vecino o cada persona, en este caso, va a pedir 4 panes, ¿ya? Entonces, ¿cuántas bolsas se van a necesitar? En este caso, en el caso que yo le estoy planteando, sería fácil. ¿Por qué? Porque como yo tengo 8 panes, ¿en cuánto voy a tener que dividir esos panes para que tenga 4 panes cada persona? En 2, ¿no es cierto? Porque 4 más 4 es 8. Entonces, ¿cuántas bolsas se van a necesitar? 2. ¿Por qué? Porque si yo divido al 8 en 4 partes, me da 2, ¿no es cierto? Por eso se van a necesitar 2 bolsas, ¿ya? Entonces acá, exactamente lo mismo que en el ejemplo que yo expliqué. Tenemos que dividir, como dice acá, ahora volvamos acá, dice dividir la cantidad de panes en 4 partes iguales. Así sabré cuántas bolsas necesito. Sigo la misma lógica que en el ejemplo que yo les planteé, ¿ya? Entonces sería 170 dividido en 4. Entonces ahora voy a recurrir al algoritmo de la división, ¿ya? Entonces primero, ¿el 4 me cabe en el 1? No. Veo el 17. ¿El 4 me cabe en el 17? Sí. ¿Cuántas veces 4? ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Resto. 17 menos 16, 1. Resto 1. Luego, ¿el 4 me cabe en el 1? No. Por lo tanto, bajo el 0. ¿El 4 me cabe en el 10? Sí. ¿Cuántas veces? 2. Porque 4 por 2 es 8. Entonces ahí me falta colocar el 8. Y bueno, y si resto el 10 con el 8, ¿cuánto me da? 2. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El cociente de la división es 42. ¿Y cuál es el resto? 2. Entonces, como dice acá, el cociente me indica entonces que necesitaré 42 bolsas y el resto que es 2. Justo, dense cuenta que el resto es 2. Este resto no es al azar. ¿Por qué? Porque 2 son los panes que tiene Marcela. Porque estos 2 panes no los va a poder colocar en una bolsa. Porque recuerden que las bolsas tienen 4 panes. Entonces estos 2 que me sobraron, yo no los voy a poder colocar en bolsa, ¿ya? Y por eso son los que tiene Marcela, ¿ya? Entonces, bueno, así se acaba la clase de hoy. Les agradezco mucho por oír la clase. Espero que estén todos muy bien y que hayan entendido. Entonces recordad que si tienen alguna duda, pueden plantearla a través del Google Classroom, ¿ya? Entonces, bueno, que estén muy bien.
estén muy atentos al Classroom, ahí voy a estar yo dando información sobre nuevas clases o si tienen alguna otra tarea por hacer. Y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao, chao.